Cuando encontraron a Eva Blanco, España entera entendió que aquella no era una desaparición más, no era una noticia cualquiera, no era otro caso que se iba a cerrar en 2 días con una explicación rápida y un culpable esposado. Lo que ocurrió en Algete aquella noche de abril de 1997 se convirtió en una herida abierta durante casi 20 años. Una chica de 16 años, una noche aparentemente normal, un pueblo que hasta entonces vivía con la tranquilidad de quien cree que ciertas barbaridades siempre pasan lejos, y después, de golpe, el silencio, el miedo, las preguntas, las miradas cruzadas en la calle, la sospecha instalada en cada esquina. Porque lo más inquietante de este caso no fue solo el crimen, lo más escalofriante fue que durante años nadie supo quién lo había hecho. Y mientras tanto el tiempo pasaba, una familia seguía esperando justicia, un pueblo seguía viviendo con el fantasma del asesino, y España descubría que a veces la verdad está ahí, escondida, esperando a que la ciencia avance lo suficiente para poder hablar. Quédate hasta el final porque este caso tiene un giro brutal. Durante años pareció imposible resolverlo, pero una prueba genética terminó señalando al hombre que la investigación llevaba casi 2 décadas buscando. Y antes de seguir, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué recuerdas tú de este caso o qué sensación te deja esta historia, porque tu opinión también forma parte de este tipo de vídeos. Eva Blanco era una adolescente de Algete, un municipio madrileño que en los años 90 no estaba preparado para convertirse en el centro de una de las investigaciones criminales más impactantes de España. Era joven, tenía toda la vida por delante y aquella noche salió como podía salir cualquier chica de su edad. Nada hacía pensar que esa salida acabaría marcada para siempre en la memoria negra del país. Pero sí, algo ocurrió. En cuestión de horas, la normalidad se rompió. Lo que empezó como preocupación se convirtió en angustia. Lo que parecía una ausencia extraña terminó siendo una pesadilla. El cuerpo de Eva fue encontrado sin vida y desde ese momento el caso dejó de ser solo una tragedia familiar para convertirse en una auténtica obsesión nacional. La investigación arrancó con una dificultad enorme. La noche, la lluvia, la falta de testigos claros y el paso del tiempo jugaron en contra desde el principio. Todo parecía diseñado para borrar huellas, para confundir, para dejar a los investigadores chocando contra un muro una y otra vez. Y aún así, había algo que no desapareció, una muestra biológica que años después acabaría siendo la clave de todo. Pero en 1997 la ciencia forense no tenía las herramientas que tiene hoy. El ADN ya existía como prueba, sí, pero las técnicas no eran tan avanzadas, ni tan precisas, ni tan decisivas como lo serían años después, y ahí empezó el drama. La respuesta estaba guardada en una muestra, pero todavía no había forma de convertirla en una identidad. Imagina lo que eso supone, saber que existe una pista, saber que probablemente hay una verdad encerrada en un laboratorio, saber que el asesino puede estar caminando libre mientras una familia espera, mientras un pueblo se pregunta, mientras los años se van acumulando como una condena añadida. Algete quedó marcado en los bares, en las casas, en las calles. El nombre de Eva estaba presente, no como una noticia pasajera, sino como una pregunta permanente. ¿Quién fue? ¿Alguien del entorno? ¿Alguien que conocía la zona? ¿Alguien que había pasado desapercibido? ¿Alguien que durante años pudo escuchar hablar del caso sin que nadie sospechara de él? Y en medio de todo, los padres de Eva, una familia que no pedía venganza televisiva ni espectáculo barato, pedía justicia, pedía saber, pedía que el nombre de su hija no quedara perdido en un archivo, atrapado entre papeles, titulares antiguos y promesas incumplidas. Durante años, el caso Eva Blanco fue apareciendo una y otra vez en los medios, programas de televisión, periódicos, reportajes, debates, reconstrucciones. España escuchaba el nombre y sabía de qué se hablaba, porque este no era uno de esos casos que se olvidan. Este era uno de esos casos que incomodan, que regresan, que te obligan a preguntarte cómo es posible que alguien pueda cometer algo así y desaparecer durante tanto tiempo. Y entonces, sí, llegó la ciencia. Años después del crimen, los avances en genética forense permitieron volver a mirar las pruebas con otros ojos.
Lo que antes era una muestra insuficiente para poner nombre y apellido a un sospechoso, empezó a ofrecer información nueva, información mucho más concreta, información que reducía el círculo. Ese fue el giro que lo cambió todo. Uno de los momentos clave llegó cuando una coincidencia genética apuntó hacia el entorno familiar del hombre que la investigación buscaba. No era una coincidencia cualquiera, era una pista poderosa. Una pista de esas que no gritan, pero susurran algo demoledor. Sí, estás cerca. Y entonces apareció un nombre, Ahmed Chell, un hombre que había vivido en España, que después se había marchado a Francia y que de repente se convirtió en el centro de una investigación que llevaba casi 2 décadas esperando un rostro. Fue detenido en 2015 en Francia, muchos años después de aquella noche de 1997. Para muchos, aquella noticia fue un shock, para otros, una especie de alivio amargo, porque por fin había una respuesta. Sí, pero llegaba tarde, muy tarde. Y aquí hay que ser precisos. Ahmed Chell fue señalado por la investigación como presunto autor, pero murió antes de ser juzgado. Eso significa que no hubo una sentencia final en un juicio que pudiera cerrar legalmente el caso de la forma que muchos esperaban. Pero para la investigación, el ADN había hablado con una fuerza enorme. Cuando el caso volvió a estallar en los medios con la detención, España miró hacia atrás. De repente, todo regresó. La noche de abril, la adolescente que no volvió, el dolor de la familia, la impotencia de los primeros años, la sensación que el asesino se había escapado por una rendija del sistema. Y entonces, la pregunta fue inevitable. ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo? La respuesta es incómoda, porque no siempre se trata de incompetencia. A veces se trata de límites técnicos, de pruebas que existen, pero no pueden leerse bien, de métodos que todavía no han sido inventados, de una justicia que avanza, sí, pero no siempre al mismo ritmo que necesitan las víctimas. La muerte de Ahmed Chell impidió un juicio completo, impidió escuchar todas las explicaciones, impidió que la familia pudiera enfrentarse a un proceso judicial con principio, desarrollo y final, y dejó en el aire esa sensación amarga de los casos que se resuelven técnicamente, pero no emocionalmente. Porque una cosa es identificar a un sospechoso, otra muy distinta es cerrar una herida. La muerte de Chell evitó que muchas preguntas fueran respondidas en una sala de justicia. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? ¿Por qué Eva? ¿Fue algo improvisado? ¿Había algún contacto previo? ¿Cómo logró mantenerse fuera del radar durante tantos años? ¿Qué habría dicho ante un tribunal? Nunca se sabrá del todo. Y ahí queda la gran pregunta final. ¿Cuántos casos que hoy parecen imposibles podrían resolverse mañana con una técnica que todavía no conocemos? ¿Cuántas familias están esperando el avance que les devuelva al menos una parte de la verdad? El asesinato de Eva Blanco no es solo un crimen de los años 90, es una advertencia, una historia sobre el dolor, la paciencia, la ciencia y la necesidad de no rendirse. Una historia que demuestra que el pasado nunca está completamente cerrado cuando todavía queda una prueba sin escuchar. Si este vídeo te ha impactado, deja un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos casos. Y sobre todo, deja un comentario con tu opinión. ¿Crees que la justicia llegó demasiado tarde en el caso de Eva Blanco? ¿Crees que deberían revisarse más crímenes antiguos con nuevas técnicas de ADN? Te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.